El candado estaba oxidado, no de 1 o 2 meses, de años, de esos años que pesan distinto, que no son nómadas sino que se clavan en un lugar y se quedan ahí, acumulando capas de herrumbre y de silencio hasta que ya no parece que alguien puso ese candado para guardar algo, sino para olvidarlo. La cadena que lo sostenía había perdido su brillo original y ahora era del mismo color pardo y opaco de la tierra seca que rodeaba el portón de tablas. 3 eslabones tenían costras de óxido tan gruesas que la cadena ya no era de metal, era de tiempo. La madera del portón también había cambiado. Lo que fueron tablas de pino cortado y cepillado era ahora tablones grises, cuarteados con grietas por donde entraba la luz de la mañana en rayos delgados, que no alcanzaban a iluminar nada del otro lado. Refugio Montoya se paró frente a ese portón y no hizo nada durante un momento largo. Solo miraba. Tenía en la mano derecha una llave que llevaba 3 años guardada en el cajón de la mesita de noche de su recámara, metida dentro de un sobre de papel craft junto con un rosario que ya no usaba y un recibo de banco que no valía nada. La llave también tenía su propia herrumbre en los bordes, pero el tubo central todavía se veía plateado porque alguien la había guardado con suficiente cuidado como para que no se echara a perder del todo. Ese alguien era ella misma, aunque en ese momento frente al portón no recordaba haber guardado nada con cuidado. Solo recordaba haber cerrado ese cajón con las 2 manos, despacio como quien cierra algo que no quiere volver a abrir. Tenía 57 años esa mañana de marzo. El frío que bajaba de la sierra todavía no cedía del todo, aunque el sol ya estaba bastante arriba para las 7 de la mañana en ese rancho al sur del municipio de Namiquipa, en el estado de Chihuahua. Ese frío seco que no necesita viento para meterse a los huesos, que está ahí nomás en el aire quieto y te va quitando el calor de los dedos primero, y luego de las orejas, y luego si te quedas parado mucho tiempo sin moverte, de los pensamientos. Refugio lo conocía bien ese frío. La había despertado toda su vida antes que el gallo. Detrás de ella, la troca color arena de 1994 estaba estacionada con el motor apagado junto al portón de entrada del rancho. A 100 metros de donde ella estaba parada, el gallinero ya hacía ruido. Las gallinas no saben de duelos, no saben de corrales cerrados con candado por 3 años. Saben de semillas, de agua y de si hay luz o no hay luz. Refugio a veces pensaba que tenían razón. En ese momento, parada frente al portón oxidado de lo que fue el mejor corral del rancho El Alazán, Refugio no sabía todavía que lo que iba a encontrar adentro iba a cambiar algo que ella creía para siempre perdido. No lo sabía porque nadie puede saber esas cosas antes. Solo se saben después, cuando uno voltea para atrás y ve el hilo completo y entiende que siempre estuvo ahí esperando. Pero eso todavía no había pasado. Lo que sí pasó fue que metió la llave en el candado, la giró con las 2 manos porque el óxido la resistía, y el candado cedió con un sonido sordo, metálico, como si también él se hubiera estado aguantando. Para entender lo que encontró esa mañana, hay que entender primero quién era ella y qué fue lo que pasó 3 años antes. No en el hospital del pueblo, en la recámara de la casa, en el mismo cuarto donde nació su madre y donde murió su abuela. El rancho, El Alazán, estaba sobre unas 380 hectáreas de terreno mixto, al sur de Namiquipa, en esa franja de Chihuahua donde la sierra empieza a bajar y el terreno va cambiando de pino en las partes altas a mezquite y gobernadora en las partes bajas, con cañadas donde en tiempos buenos todavía se veían venados bura en la madrugada. La tierra no era plana ni fácil. Tenía 2 lomas y una barranca al norte que llevaba agua en temporal, y el resto del año guardaba piedras blancas en el fondo, que brillaban al mediodía como si alguien las hubiera pulido. Su esposo se llamó Cándido Montoya. Se casaron cuando ella tenía 21 años y él 28. No fue un casamiento de aparato, porque Cándido no era hombre de aparatos, y Refugio tampoco. Lo que hubo fue una misa en el pueblo, un guiso en el rancho, y música de un conjunto de 3 elementos que tocó hasta las 2 de la mañana. Porque nadie les puso hora de salida. Esa noche bailaron en el patio con el piso de tierra apisonada y las veladoras en los bordes, y el olor a carne asada mezclado con resina de ocotillo que alguien había puesto en la hoguera. Eso lo recordaba Refugio con la precisión con que se recuerdan las cosas que no volverán. Cándido era un hombre de trabajo serio, no de los que hablan mucho de lo que hacen, sino de los que lo hacen y punto. Madrugaba antes que todos. Cuando Refugio se levantaba a las 5 para el desayuno,
Él ya llevaba una hora afuera revisando el ganado o los cercos o el molino. Nunca le explicó ese hábito como virtud. Nunca lo explicó de ninguna manera. Solo lo hacía y eso era suficiente para quien lo conocía. El rancho para Cándido no era un negocio ni una herencia, ni siquiera una pasión. Era lo que él era, con la misma naturalidad con que el mezquite es del color que es, y no de otro. Tuvieron 3 hijos. La mayor, Consuelo, se casó en el pueblo y vive a 40 minutos del rancho. El del medio, Ernesto, se fue a Chihuahua ciudad a los 18 años, y de ahí siguió al norte a los Estados Unidos, de donde mandaba mensajes en las fechas importantes, y dinero al principio, y luego solo mensajes. El menor, Jacinto, murió a los 16 años en un accidente con la troca en el camino de terracería que baja de la sierra. Fue el golpe que a Cándido nunca le vio cicatrizar del todo, aunque tampoco habló de eso más de lo que hablaba de cualquier cosa que le doliera, que era poco y con palabras escogidas. El rancho El Alazán tuvo caballos desde antes de que Refugio llegara a él como esposa. En tiempos buenos llegaron a tener 10 o 12 animales, entre yeguas de vientre y caballos de trabajo. Cuando los hijos se fueron y el rancho fue encogiendo a lo que 2 personas podían sostener, el número bajó. A los últimos años de Cándido ya solo quedaban 4. Y entre esos 4, uno que no era de trabajo ni de vientre, ni de ninguna categoría que alguien pudiera explicar con facilidad, pero que Cándido tenía desde hacía 7 años y que nunca estuvo a punto de vender aunque hubiera tenido razón de hacerlo. Ese caballo se llamaba Tordillo. Era un alazán tostado, castaño oscuro con reflejos cobrizos que en cierta luz del atardecer parecían casi dorados, con una mancha blanca larga y delgada en la frente, de esas que los rancheros del norte llaman cordón. El nombre que le había puesto Cándido no correspondía al color, que era la costumbre para ponerle nombre a un caballo, sino a algo que el hombre decía que el animal tenía en el carácter, esa paciencia gris de los tordillos viejos que ya vieron suficiente y que no se asustan con facilidad de nada. Era un nombre puesto con conocimiento del animal, no del pelaje. Cándido lo había encontrado en una feria en Guerrero, ciudad de Chihuahua, 7 años antes de morir. Lo compró con lo que tenía y un poco más, porque algo en ese animal le dijo desde el primer momento que valía lo que costaba. No lo explicó mejor que eso. Refugio recordaba haberle preguntado qué tenía ese caballo que no tuvieran los otros, y Cándido había tardado un momento antes de responder. Tiene historia, dijo. No más que eso. Tiene historia. La historia de Tordillo era la de muchos animales de trabajo que pasan por varias manos, antes de llegar a la persona correcta. Tenía cuando Cándido lo compró unas cicatrices en los flancos que no eran de trabajo sino de otra cosa, y una desconfianza particular hacia los objetos alargados, palos, tubos, incluso el mango de una escoba apoyada contra la pared del corral, que lo ponía en tensión inmediata con las orejas aplastadas hacia atrás y el cuerpo listo para girar o para golpear. No era un animal peligroso, era un animal que había aprendido de dónde venía el dolor y que no olvidaba esa lección. Cándido le había tomado tiempo, no el tipo de tiempo que se mide en días y en sesiones de trabajo, el tipo de tiempo que no se mide, que simplemente se va dando mientras uno hace otras cosas, y el animal va notando que nada malo viene de esa presencia. Refugio lo había visto muchas veces, Cándido parado junto al corral sin hacer nada particular, o sentado en un cajón dentro del espacio del animal, sin intentar tocarlo, sin apresurarlo, dejando que Tordillo se acercara o no se acercara según su propio criterio y en su propio tiempo. Tardó meses en que el caballo lo dejara acercarse sin respingo, tardó más en que lo dejara poner la mano en el cuello, y cuando por fin eso pasó, Cándido no dijo nada al respecto. Solo siguió haciendo lo que hacía como si lo de Tordillo siempre hubiera sido así. Cuando Cándido murió, Tordillo tenía 12 años. La muerte de Cándido fue la de los hombres del campo que mueren como vivieron trabajando. Un lunes de noviembre, el viento norte bajando de la sierra con ese filo que corta el aliento, Cándido fue a revisar la cerca del potrero norte que había reportado caída, en el tramo junto a la barranca. No regresó para el mediodía. Refugio fue a buscarlo cuando el sol ya iba bajando y lo encontró tendido en el suelo, junto al tramo de cerca reparado a medias con las herramientas a su lado todavía ordenadas, porque Cándido era así incluso en lo que no pudo terminar. El médico del pueblo dijo que fue el corazón, que probablemente no había sentido nada.
o que si lo sintió, no duró. Refugio escuchó eso y no supo si era un consuelo o no. Tampoco preguntó. Lo que siguió al duelo de Cándido fueron cosas concretas que no esperan a que el duelo termine para presentarse. La escritura del rancho estaba a nombre de los dos, lo cual era una suerte. Los animales los fue vendiendo uno por uno, porque no había quien los trabajara, y los gastos del rancho solo ya eran más de lo que ella podía cargar. Vendió 3 de los 4 caballos sin mucho problema. El cuarto no lo vendió porque no pudo. Cuando alguien del pueblo le ofreció precio justo por Tordillo, Refugio fue al corral a verlo, y el caballo estaba ahí, quieto, con las orejas a los lados y los ojos que miraban con esa profundidad que tienen los caballos grandes que han vivido. Y Refugio no pudo. No encontró en ese momento la razón práctica para no venderlo, solo que no pudo. Y con eso le bastó para decirle al comprador que se lo agradecía, pero que ese no estaba en venta. Tordillo se quedó. Siguió en su corral con su agua y su pasto, con los cuidados que Refugio le daba todos los días sin falta. El agua fresca en la mañana, el zacate cortado, la revisión de los cascos que Cándido le había enseñado a hacer, porque en esa región el terreno pedregoso podía lastimarlos y había que estar al tanto, no era una relación fácil. Tordillo nunca había sido un caballo de ella, era el caballo de Cándido, y esa diferencia la sentía el animal y la sentía ella, aunque ninguno de los dos pudiera decirlo. La desconfianza de Tordillo hacia ella al principio no era agresiva sino distante. Se dejaba dar de comer, se dejaba revisar los cascos, no se acercaba por su propio criterio. Cuando ella entraba al corral, el caballo la miraba desde donde estuviera y no se movía ni hacia ella ni en la dirección contraria. Solo esperaba. Refugio interpretaba esa espera como que el animal también estaba resolviendo algo, como que también estaba calculando qué iba a pasar ahora que lo que había sido su mundo normal ya no estaba. Y así pasaron los primeros meses después de la muerte de Cándido. Refugio en el rancho con el trabajo que no para, porque la tierra no sabe de duelos. Consuelo visitando los domingos, Ernesto mandando mensajes desde el norte, y Tordillo en su corral siendo el único que no le preguntaba cómo estaba ni le decía que iba a estar bien. El segundo golpe llegó 5 meses después de que enterraron a Cándido, y ese segundo golpe tiene nombre. Isidro Palomares era el gestor de tierras más conocido en el municipio. No tenía cargo oficial, no era comisario ejidal ni funcionario del gobierno, pero llevaba 20 años, siendo el hombre al que la gente acudía cuando había un problema de escrituras, un trámite de sucesión, una disputa de linderos, porque Palomares conocía a los notarios, conocía a los del registro agrario, conocía a quien había que conocer para que los papeles se movieran o se detuvieran, según necesitara la situación. Era un hombre de 55 años, delgado, con lentes que siempre estaban un poco torcidos y con la costumbre de hablar en un tono bajo y pausado que la gente del pueblo describía como tranquilizador, aunque lo que transmitiera no siempre lo fuera. Su lógica, para ser justos con lo que la historia completa revela, no nació de la crueldad, nació de la ambición de un hombre que había pasado 20 años cobrando comisiones por facilitar los trámites de otros y que en algún momento había decidido que quería ser él el que tuviera la tierra y no el que cobraba por moverla. Había identificado varias propiedades en el municipio donde la situación de los papeles de sucesión dejaba grietas que podían aprovecharse. La de Refugio Montoya era la más clara. La escritura del rancho El Alazán estaba a nombre de Cándido Montoya y Refugio Montoya de manera conjunta, pero había un detalle que Palomares había notado revisando los registros del municipio. Una carga hipotecaria antigua, de más de 15 años atrás, que en su momento había sido usada para financiar la compra de un tractor y que en los papeles del registro nunca había quedado formalmente cancelada, aunque la deuda hubiera sido parada en su totalidad. Esa carga era un fantasma en el papel. Legalmente no representaba nada porque Cándido tenía los recibos de pago, pero administrativamente era una irregularidad que alguien con conocimiento de los trámites podía usar para complicar la situación de la propiedad, el tiempo suficiente para presionar a quien no supiera bien cómo defenderse. Palomares se presentó en el rancho un martes de abril cuando el frío ya había cedido y el campo empezaba a tener ese olor a tierra que despierta después del invierno. Llegó en una camioneta gris, solo, con un portafolios de cuero café que Refugio observó desde la ventana de la cocina antes de salir a recibirlo.
Era la primera visita de alguien que no conocía desde la muerte de Cándido. Le generó una incomodidad que no supo nombrar de inmediato. Palomares fue amable. Era siempre amable. Le explicó a Refugio que había revisado los registros del municipio por una gestión de rutina relacionada con propiedades en sucesión y que había notado la irregularidad en el registro del rancho. Le dijo que no era algo urgente, que estas cosas se presentaban seguido en propiedades con historial largo, pero que podía convertirse en un problema si se dejaba sin atender, porque las autoridades del registro a veces hacían revisiones de oficio, y cuando encontraban cargas sin cancelar, podían iniciar procedimientos que eran largos y costosos. Le ofreció encargarse del trámite de cancelación a cambio de una comisión que presentó como razonable. Refugio lo escuchó con la misma atención con que escuchaba todo lo que no entendía del todo, sin interrumpir, midiendo cada palabra. Cuando Palomares terminó, ella le dijo que necesitaba ver esos papeles por su cuenta antes de tomar cualquier decisión. Palomares asintió con la facilidad de quien ya esperaba esa respuesta, y le dijo que por supuesto que para eso estaba, y le dejó fotocopias de los registros que había mencionado. Esa tarde, Refugio llamó a Consuelo. Le leyó los papeles por teléfono. Consuelo dijo que iba el siguiente domingo y que iba a llevar a su cuñado Samuel, que trabajaba en una ferretería pero que había estudiado contabilidad y que entendía de papeles mejor que la mayoría. Samuel vino el domingo. Revisó lo que Palomares había dejado y dijo que la carga hipotecaria existía en el registro, pero que si había recibos de pago, cancelarla era un trámite directo, que cualquier notario podía hacer sin intermediarios y sin el tipo de comisión que Palomares había mencionado. También dijo algo más, que Palomares tenía fama en el municipio de hacer exactamente esto, de identificar irregularidades administrativas en propiedades con viudas o con herederos que no conocían bien los trámites, y de cobrar por resolver lo que en realidad no era tan difícil de resolver. Eso fue suficiente para Refugio. Le mandó decir a Palomares por medio de Consuelo que ya había atendido el asunto por su cuenta y que no requería de su gestión. Palomares respondió que se alegraba de que hubiera podido resolverlo, que si algo más se le ofrecía, ahí estaba. Y eso fue todo. O eso pareció. 3 semanas después de esa primera visita de Palomares, algo le pasó a Tordillo. Fue de esa manera en que las cosas del campo se deterioran cuando algo está mal, pero no hay nada visible que lo explique, gradualmente con días de aparente normalidad entre los días de señal. Primero fue el apetito. Tordillo empezó a dejar zacate en el comedero, lo cual no era su costumbre. Luego fue la actitud. Un caballo que ya había llegado a un estado de relativa quietud comenzó a mostrar tensión de nuevo, las orejas aplastadas hacia atrás con más frecuencia, el cuerpo con esa rigidez de quien espera algo que no llega. Y luego, un miércoles en la mañana, cuando Refugio fue a darle el agua, encontró que el animal estaba parado en el rincón más apartado del corral, cargando el peso en 3 patas, con la trasera derecha doblada en un ángulo que no era natural. Fue al pueblo por el médico veterinario que atendía en el municipio, un hombre que se llamaba Fulgencio Rivas y que llevaba 30 años revisando animales en esa zona. De esos veterinarios del campo que saben leer un animal por la postura antes de poner la mano encima. Rivas fue al rancho ese mismo día. Revisó a Tordillo con la pausa que se necesita para revisar un animal traumatizado, acercándose desde el costado sin movimientos bruscos, hablando en voz baja de manera continua, no porque el caballo entendiera las palabras, sino para que el ambiente se mantuviera sin tensión. Lo que encontró Rivas fue una lesión en el tendón de la pata trasera derecha, que tenía las características de haber sido causada por un sobreesfuerzo brusco del tipo que ocurre cuando un animal es trabajado de manera violenta o cuando cae de una manera particular. No había fractura. Había daño de tejido blando que con tratamiento correcto podía sanar, pero que requería reposo absoluto, vendaje especializado y antiinflamatorios por un tiempo que él calculó en 6 a 8 semanas mínimo. Refugio le preguntó cómo podía haberse lesionado así, si el caballo llevaba meses sin ser montado y sin salir del corral. Rivas tardó un momento antes de responder. Dijo que sin haber estado presente no podía afirmar nada, pero que la naturaleza de la lesión no correspondía a algo que ocurriera solo sin intervención externa. Que si alguien había entrado al corral en algún momento y había trabajado al animal de una manera que él no supiera, eso podría explicarlo. Refugio escuchó eso y guardó silencio,
no porque no tuviera respuesta, sino porque necesitaba pensar antes de decir algo. Le pagó a Rivas lo del tratamiento, tomó las instrucciones para el vendaje y los antiinflamatorios y esa misma tarde revisó el candado del corral. No había señales visibles de que lo hubieran forzado, pero el cerco del lado norte, el que colindaba con el camino de acceso trasero que usaban los vecinos para pasar con ganado, tenía 2 grapas flojas en un poste, que ella estaba segura habían estado bien puestas la semana anterior, porque ese era uno de los tramos que Cándido siempre decía que había que vigilar. No había prueba, solo había una lesión que no tenía explicación natural, y un cerco con grapas flojas. Era suficiente para sospechar. No era suficiente para afirmar. Lo que sí afirmó Refugio en ese momento, sola en el corredor de la casa mientras el viento de mayo empezaba a traer el olor a tierra seca que anuncia que el temporal todavía está lejos, fue que Tordillo no iba a salir de ese rancho, que lo que fuera que estuviera pasando lo iba a resolver aquí, con lo que tenía como siempre lo había hecho. El problema era concreto. Tordillo tenía una lesión que requería atención diaria. El tratamiento costaba más de lo que ella tenía disponible en ese momento. La irregularidad en el registro del rancho seguía sin resolverse formalmente porque el notario al que había ido le había dicho que necesitaba los recibos originales de pago de la hipoteca, que ella había buscado y no encontraba en los lugares donde Cándido guardaba los papeles importantes. Y Palomares seguía en el municipio con su portafolios de cuero café y su voz baja, disponible para quien lo necesitara. Fue Consuelo la que encontró los recibos. 4 semanas después de que empezó la búsqueda, revisando por tercera vez la caja de lámina donde Cándido guardaba los papeles de mayor importancia, Consuelo encontró un sobre pegado con cinta adhesiva en la parte interior de la tapa de esa caja, en un lugar que no era obvio a menos que uno buscara específicamente ahí. El sobre tenía los recibos originales de todos los pagos de la hipoteca, con sus fechas y sus sellos del banco. Cándido los había guardado ahí porque consideraba que los documentos importantes merecían el lugar menos obvio, no el más accesible. Cuando Consuelo se los llevó a su madre, Refugio los tomó con las 2 manos y los leyó uno por uno, aunque no los necesitaba leer, porque Samuel ya le había explicado que existían y que eran suficientes. Los leyó de todas maneras, porque eran la letra de Cándido en los espacios donde el banco le pedía firma, y porque esos papeles eran la prueba de que el hombre había hecho las cosas como se hacen cuando se hacen bien, aunque nadie lo viera. El problema fue que en los días que siguieron, mientras Refugio estaba organizando los recibos para llevarlos al notario, alguien se adelantó. Llegó al rancho una segunda notificación. Esta con un sello diferente al de la primera, no del registro agrario municipal, sino de la Delegación Regional del Registro de la Propiedad de Chihuahua Capital. Esa notificación decía que en virtud de una revisión cruzada de expedientes, la propiedad denominada Rancho El Alazán presentaba una irregularidad no resuelta en el plazo establecido por la primera notificación, y que en consecuencia el expediente había sido escalado al nivel regional con un nuevo plazo de 10 días hábiles para presentar documentación, bajo advertencia de que si el expediente regional no se resolvía, el proceso de litigio administrativo podría incluir una medida cautelar de restricción sobre la propiedad mientras durara la resolución. Una medida cautelar de restricción significaba que Refugio no podría vender ni hipotecar ni realizar ningún trámite sobre el rancho durante el tiempo que el proceso tardara en resolverse. En la práctica significaba que si en cualquier momento durante ese proceso necesitaba dinero urgente y el rancho era su único bien, no tendría a dónde voltear. Don Macario leyó la segunda notificación en silencio durante un tiempo que a Refugio le pareció largo. Luego la dobló con cuidado y la dejó sobre el escritorio y se quitó los lentes de leer. ¿Palomares tiene alguien en la delegación regional?, preguntó Refugio. No sé si tiene a alguien directamente, dijo don Macario, pero esto llegó antes de que presentáramos los recibos al notario municipal. Eso significa que alguien sabía que los teníamos, o sospechaba que los teníamos, y quiso moverse antes de que pudiéramos usarlos. ¿Podemos responder esta también dentro del plazo? Don Macario tardó un momento. La respuesta es más complicada en el nivel regional porque los procedimientos son más formales y requieren presentación personal en Chihuahua Capital, no en el municipio. Eso significa viaje, hospedaje, tiempo fuera del rancho. ¿Tiene usted con qué hacer eso en este momento? Refugio calculó.
El dinero del tratamiento veterinario de Tordillo había absorbido la mayor parte de la reserva que tenía disponible. Lo del cajón de la mesita de noche, los ahorros que no eran del banco sino los que Candido llamaba el dinero de las emergencias reales, estaban en ese corral cerrado al que ella no había entrado. Y entrar a ese corral era la cosa que todavía no había podido hacer. «No lo tengo en este momento», dijo. Don Macario asintió despacio. «Eso es exactamente lo que Palomares calculó», dijo. Fue esa frase la que hizo que Refugio entendiera la dimensión completa de lo que estaba frente a ella. No era un hombre que quería cobrar una comisión por un trámite. Era un hombre que había calculado con precisión el punto donde ella no podría responder, que había medido sus recursos con información que solo podría tener si alguien en el municipio le había descrito la situación del rancho con detalle, y que había construido una secuencia de presiones diseñada para llegar a ese punto exacto. La pregunta era quién le había dado esa información. La respuesta, cuando llegó, no vino de un descubrimiento dramático, sino de una conversación ordinaria. Fue Consuelo otra vez, quien sin proponérselo, encontró la pieza, mientras compraba harina en la tienda del pueblo 3 días después de la segunda notificación. Escuchó a la dependienta comentar con otra clienta que la señora Montoya del rancho El Alazán andaba en problemas con los papeles de la propiedad de su difunto, y que qué pena que con todo lo que había trabajado ese hombre. Consuelo preguntó de dónde venía eso. La dependienta dijo que lo había oído en la farmacia. Consuelo fue a la farmacia. En la farmacia le dijeron que lo había comentado el hombre del banco, el que atiende los créditos, el empleado del banco que había procesado los trámites de sucesión de la cuenta de Cándido, y que en ese proceso había revisado el estado de los bienes de la familia. Había hablado más de lo que debía con alguien que le preguntó en el momento correcto. No era ilegal, pero era una violación de la confianza que se asume cuando alguien comparte su situación financiera en una institución. Y Palomares sabía exactamente a quién preguntar y cuándo preguntar, porque llevaba 20 años construyendo esa red de personas que le pasaban información a cambio de favores que se iban acumulando. Cuando Consuelo le contó eso a Refugio, Refugio no dijo nada durante un momento. Luego dijo: «¿Tienes tú con qué prestarme para el viaje a Chihuahua?» Consuelo dijo que sí, y agregó: «Yo voy contigo». Pero antes del viaje, al día siguiente en la mañana temprano, Refugio fue al corral cerrado. Pero antes de que pudiera ir al notario con esos recibos, antes de que pudiera resolver esa irregularidad de los papeles, llegó lo que Palomares había estado preparando, un jueves de junio. Cuando el calor de Chihuahua ya estaba en lo que sabe estar en junio, que es encima de todo, partiendo labios y resecando la gobernadora, hasta que sus hojas pequeñas brillan como si fueran de plástico. Llegó una notificación del registro agrario del municipio. La notificación decía que como resultado de una revisión de oficio de propiedades con irregularidades registradas, el rancho El Alazán estaba sujeto a un proceso de verificación de titularidad que requería que la propietaria en sucesión presentara documentación completa en un plazo de 15 días hábiles. Si la documentación no se presentaba completa en ese plazo, la propiedad quedaba en estado de litigio administrativo, lo que en términos prácticos significaba que nadie podía vender, hipotecar ni realizar ninguna gestión con ella hasta que el proceso se resolviera, y ese proceso podía tardar meses o años según la carga de trabajo del registro. Al final de la notificación había un nombre como contacto en el registro, el de un funcionario que Samuel, cuando lo buscó en las redes del municipio, resultó ser cuñado de Isidro Palomares. Refugio leyó la notificación 2 veces en el corredor de la casa. El viento de junio levantaba polvo en el patio y en el fondo se escuchaba a Tordillo moviéndose en el corral. El caballo seguía con el vendaje en la pata mejor que 3 semanas antes, pero todavía sin el paso completo. Ese fue el momento en que Refugio Montoya entendió que no estaba lidiando con un trámite complicado. Estaba lidiando con alguien que quería el rancho y que había decidido usarla a través de los papeles porque era más limpio que cualquier otra manera. Y también fue el momento en que entendió que tenía 15 días hábiles y que tenía los recibos originales, y que eso era más de lo que Palomares calculaba que iba a tener. Lo que nadie en ese municipio sospechaba todavía era que Isidro Palomares había cometido el error de las personas que confunden la información con el poder. Sabía lo que ella no tenía, pero no sabía lo que sí tenía. Samuel fue el primero al que llamó.
Le llevó los recibos esa misma tarde. Samuel los revisó, calculó los tiempos y dijo que eran suficientes y que la cancelación de la carga hipotecaria podía hacerse en el registro en 2 o 3 días con los originales y un notario que supiera moverlos. También dijo que la notificación de verificación de titularidad era un procedimiento real del registro agrario, pero que era un procedimiento que se podía responder dentro del plazo si se tenía la documentación correcta. No era un callejón sin salida, era un plazo ajustado con trámites que alguien que no conociera el proceso encontraría agobiantes, pero que con el apoyo correcto eran manejables. La segunda persona a la que llamó fue don Macario Espinoza, que era el abogado del pueblo. No un abogado de ciudad con oficina grande y honorarios de ciudad. Un abogado del municipio que llevaba 30 años atendiendo los asuntos de la gente del campo en esa zona y que conocía el registro agrario y sus procedimientos con la misma familiaridad con que conocía el camino de su casa. Don Macario era un hombre de 70 años, con la panza que da una vida de trabajo de escritorio alternado con la comida que da el campo, y con esa memoria particular de los abogados viejos que recuerdan casos y precedentes de hace 20 años con más claridad que los de la semana pasada, don Macario escuchó la situación sin interrumpir. Cuando Refugio terminó, le preguntó si tenía los recibos originales. Ella los puso sobre el escritorio. Don Macario los revisó uno por uno con los lentes que usaba solo para leer despacio, sin apresurarse. Luego los dejó sobre el escritorio y dijo: «Esto se resuelve, no de inmediato y no sin trabajo, pero se resuelve. La pregunta es si usted quiere resolverlo o si quiere que alguien lo resuelva por usted». «Quiero resolverlo yo», dijo Refugio. Don Macario asintió como quien esperaba exactamente esa respuesta. El tercer apoyo fue inesperado y fue el que cambió la dinámica de poder de manera más completa. 3 días después de recibir la notificación del registro, mientras Refugio estaba en el corral cambiando el vendaje de la pata de tordillo en la mañana temprano, llegó al rancho un hombre que ella no conocía. Llegó a pie por el camino de la barranca, que no era el acceso principal sino el que usaba quien conocía el terreno bien. Era un hombre de unos 45 años, moreno, con sombrero de palma y botas de trabajo serias, con el andar tranquilo de quien no llega a apresurarse porque tiene todo lo que necesita en la cabeza antes de llegar. Se presentó como Eliodoro Muñiz. Era inspector de campo del Programa de Certificación de Ganado del Estado. Había llegado al municipio la semana anterior para una inspección de rutina y en el proceso de revisar los registros había encontrado algo que le parecía relevante para el rancho, el alazán. Específicamente, había encontrado en el registro del programa de apoyo ganadero que el rancho tenía pendiente un reconocimiento de calidad de manejo que Cándido Montoya había iniciado 3 años antes de morir y que nunca se había completado por los trámites de sucesión. Si ese reconocimiento se completaba, el rancho calificaba para un apoyo del programa estatal que incluía financiamiento para mejoras y un certificado de historial, que, en términos de los procesos administrativos del registro agrario, tenía un peso legal considerable. Refugio lo miró un momento. ¿Por qué viene usted a decirme esto? Porque su esposo inició ese trámite con suficiente seriedad como para que el expediente todavía estuviera abierto, dijo Muñiz. Y porque el registro me mandó revisar propiedades en estado de irregularidad, y cuando vi el nombre de este rancho en la lista de irregularidades, no me cuadró con lo que yo tenía en el expediente del programa ganadero. Así que vine a preguntar antes de proceder. Fue ese detalle, el que Muñiz dijera que no le cuadraba, lo que Refugio decidió que era suficiente para confiar en él. Muñiz se quedó 2 horas en el rancho. Revisó los papeles que don Macario ya tenía organizados. Revisó el expediente del programa ganadero que Cándido había iniciado. Revisó el estado del rancho con sus propios ojos. El ganado que quedaba, las instalaciones, el molino de viento que Refugio había mandado reparar el año anterior. Y cuando terminó de revisar, dijo que presentaría su informe al programa estatal dentro de 5 días, y que ese informe incluiría una recomendación de que el reconocimiento de calidad se completara en el plazo normal, lo que convertiría el expediente del rancho de uno con irregularidades a uno con respaldo institucional activo. ¿Eso ayuda con el problema del registro?, preguntó Refugio. No directamente, dijo Muñiz. Pero cuando el registro recibe una notificación de que un programa estatal tiene interés activo en una propiedad, el proceso de verificación de titularidad no desaparece,
pero el plazo se extiende y el peso de la revisión cambia. Es más difícil usar ese proceso como presión cuando hay alguien más mirando. Refugio procesó eso en silencio un momento. Luego le ofreció café porque era lo que se hacía con alguien que llegaba a ayudar, y Muñiz aceptó porque era lo que se hacía cuando uno era recibido con respeto. Mientras todo esto avanzaba en el mundo de los papeles y los trámites, en el corral del rancho Tordillo iba recuperándose con la lentitud que recuperan las lesiones de tendón cuando se atienden bien. Refugio le cambiaba el vendaje todas las mañanas. Había aprendido el procedimiento de memoria: limpiar la zona con agua tibia, aplicar el ungüento antiinflamatorio que Rivas le había dejado con instrucciones precisas, envolver el tendón con la tensión correcta, ni demasiado apretada ni demasiado suelta, y dejar que el animal determinara si quería que ella se quedara ahí después, o prefería que se fuera. La relación entre ellos había cambiado sin que ninguno de los dos lo hubiera decidido. Era el tipo de cambio que ocurre cuando dos presencias comparten un espacio y un tiempo difícil durante suficientes semanas. La desconfianza no desaparece de golpe, pero va dejando espacio para algo que todavía no tiene nombre y que solo más adelante se puede identificar como lo que fue. Una mañana de las que hay cuando el temporal está cerca y el cielo tiene ese color plomizo que en el altiplano de Chihuahua aparece días antes de que llegue la lluvia, Refugio fue al corral con el agua y el zacate. Como siempre. Tordillo estaba en el centro del corral, no en el rincón habitual. La pata ya cargaba mejor, aunque todavía con precaución. Cuando ella entró, el caballo no se fue al rincón. Se quedó donde estaba mirándola con las orejas en ese ángulo de los lados que significaba que estaba procesando, midiendo. Refugio puso el agua y el zacate y se sentó en el cajón de madera que había en el rincón opuesto, que era donde siempre se sentaba cuando quería estar en el espacio del animal sin presionarlo. Se quedó quieta. No intentó llamarlo. No hizo nada que fuera hacia él. Solo estaba ahí. Tardó como 20 minutos. Luego Tordillo dio un paso hacia ella. Luego otro, y se acercó hasta quedar a 1 metro del cajón donde ella estaba sentada. Y se quedó ahí con la cabeza baja, sin expectativa, sin demanda, solo presente. Refugio no se movió de inmediato. Esperó otro momento y luego extendió la mano despacio hacia el cuello del caballo en la zona donde el pelo es más suave, donde los caballos aceptan el contacto más fácilmente. Tordillo no se fue, no se tensó, resopló largo de ese resoplido que suelta tensión y bajó la cabeza un poco más. Refugio lo dejó estar así sin decir nada. Pensó en Cándido sin querer pensarlo, que era como siempre llegaba ese pensamiento, sin avisar, en los momentos donde no había manera de prepararse. Pensó en lo que él había dicho cuando lo compró en la feria de Guerrero. Tiene historia. Y pensó que la historia de Tordillo y la historia de ella en ese momento no eran tan distintas. Las dos eran la historia de alguien a quien le habían quitado algo fundamental y que estaba aprendiendo que seguir era posible, aunque todavía no supiera bien cómo. El caballo resopló de nuevo. Refugio le puso la otra mano. Ese momento no tuvo testigos y no iba a aparecer en ningún papel. Pero a partir de ahí, algo en el rancho El Alazán fue diferente. Lo que Palomares no había calculado fue revelándose en las siguientes 2 semanas con la misma lentitud y la misma solidez con que se revela cualquier error, cuando alguien lo empuja demasiado. La primera pieza fue que don Macario presentó los recibos originales de pago de la hipoteca en el registro y solicitó la cancelación formal de la carga. El funcionario a cargo, que resultó ser el cuñado de Palomares, intentó demorar el trámite argumentando que los recibos necesitaban verificación adicional. Don Macario respondió con una comunicación formal que citaba el artículo exacto del reglamento del registro, que establecía el plazo máximo para ese proceso. El funcionario no tuvo argumento legal para seguir demorando. La segunda pieza fue el informe de Heliodoro Muñiz, que llegó al registro antes del plazo de los 15 días hábiles de la notificación. El informe incluía la recomendación que Muñiz había mencionado y también una nota sobre el historial del expediente del programa ganadero que Cándido había iniciado, que establecía que el rancho El Alazán era una propiedad con historial de cumplimiento en los programas del Estado y que el proceso de verificación de titularidad debería considerar ese contexto. La tercera pieza fue la más pequeña y la más pesada al mismo tiempo. Samuel, que trabajaba en la ferretería del municipio,
y que por eso tenía conversación con casi todo el que llegaba a comprar algo. Oyó por casualidad que un ganadero de una propiedad al norte del municipio había tenido un problema similar 2 años atrás con su propiedad y que Palomares había sido el gestor que supuestamente lo estaba ayudando, y que al final el hombre había terminado cediendo un pedazo de terreno para que el problema de los papeles desapareciera. Samuel se lo dijo a Consuelo. Consuelo se lo dijo a su madre. Refugio se lo dijo a don Macario. Don Macario tardó un momento en procesar esa información. Luego dijo algo que no era un plan sino una observación. Si ese antecedente estaba documentado en algún lugar, aunque fuera en el registro informal de los trámites del municipio, cambiaba la conversación de ser un problema individual de Refugio a ser un patrón de conducta de Palomares. Y los patrones de conducta son más difíciles de ignorar que los casos aislados. ¿Cómo se documenta eso?, preguntó Refugio. Primero hay que hablar con ese ganadero, dijo don Macario, y para eso hay que encontrarlo. El ganadero se llamaba Porfirio Acuña y vivía en el rancho Las Ciénagas, a 28 kilómetros del municipio por camino de terracería. Refugio fue a buscarlo un sábado en la mañana, sola en la troca de 1994, que aguantaba los caminos con la perseverancia de las cosas viejas que han aprendido que no tienen el lujo de fallar. Porfirio Acuña era un hombre de 65 años, grueso, con el sombrero de fieltro que parecía parte de él, con la desconfianza inicial que tiene la gente del campo cuando llega alguien que no conoce a preguntar sobre asuntos delicados. Refugio no llegó con rodeos, pero tampoco con urgencia. Le dijo quién era, qué rancho tenía, qué había pasado con los papeles y que había escuchado que él había tenido un problema similar con Palomares 2 años atrás. Le dijo también que no venía a pedirle nada que lo perjudicara, sino a entender qué había pasado para poder defenderse mejor. Porfirio la escuchó tomar café negro sin decir nada durante un rato. Luego dijo: sí, fue él. Cedí 5 hectáreas del lado sur porque me asustaron los trámites y no tenía dinero para un abogado que me acompañara bien. Lo firmé y lo perdí. ¿Tiene papeles de ese proceso?, preguntó Refugio. Tengo todo. No tiré nada porque mi mujer dijo que algún día podía servir. Le importaría que los viera don Macario. Si eso sirve para que a usted no le hagan lo mismo, dijo finalmente. No me importa. Con esos papeles, don Macario construyó algo que no era una denuncia formal, porque Porfirio no quería llegar a eso, sino una comunicación al registro agrario del municipio que documentaba el antecedente y señalaba la coincidencia con el caso de Refugio Montoya. La comunicación no acusaba directamente a Palomares de nada ilegal, solo presentaba los hechos en el orden en que habían ocurrido y dejaba que quien leyera sacara las conclusiones que los hechos ofrecían. Fue esa comunicación más que ninguna otra pieza del proceso la que hizo que la situación se moviera de la manera que se movió. Lo que ocurrió con Palomares después no fue una derrota espectacular ni una confrontación pública que hubiera satisfecho a quienes esperan ese tipo de resolución. Lo que ocurrió fue más real que eso y más duradero. El funcionario del registro, que era su cuñado, procesó la cancelación de la hipoteca sin demora adicional y el expediente de verificación de titularidad fue cerrado con la documentación que Refugio presentó dentro del plazo original. No hubo declaración ni reconocimiento, solo los papeles moviéndose como deberían moverse cuando están en orden. Palomares no volvió al rancho, no mandó recado ni llamó. Simplemente dejó de estar presente en el asunto, que era lo que hacían los hombres de su tipo cuando el terreno ya no les favorecía. Se retiraban sin anuncio y buscaban el siguiente caso donde la situación fuera más accesible. En el municipio empezó a circular el rumor de lo que había hecho con Porfirio Acuña, con la lentitud con que circulan los rumores que son verdad. Y hubo 3 o 4 familias más que empezaron a revisar sus propios papeles con más cuidado. Eso no era justicia perfecta. Era la justicia real que está disponible, que es imperfecta y parcial, y a veces llega tarde, pero que cuando llega es concreta y tiene peso en el mundo. La lesión de Tordillo tomó 4 meses en sanar del todo. Rivas lo revisó por última vez en septiembre y dijo que el tejido había respondido bien y que el caballo estaba listo para trabajo moderado. Nada brusco ni exigente, pero que podía moverse con normalidad. Esa tarde Refugio abrió la puerta del corral por primera vez en semanas y dejó a Tordillo salir al potrero pequeño que quedaba junto a la casa.
El caballo salió despacio, probando el piso con cada paso, y luego se fue hacia el centro del potrero y se quedó ahí con la cabeza alta, las orejas hacia adelante, mirando el horizonte de la sierra con esa atención que tienen los caballos cuando están recibiendo el mundo sin filtro. Refugio lo miró desde la puerta del corral con los brazos cruzados. Fue en ese momento, con el sol de septiembre ya bajando y el aire con ese olor a tierra mojada que llega después de las lluvias de agosto, y que es el olor más específico del norte cuando está siendo el mismo, que Refugio Montoya entendió algo que no había entendido durante los 3 meses de tramitación veterinario y de noches sin dormir bien. Entendió que había abierto el corral del duelo, no el corral de Tordillo, el corral que llevaba cerrado desde que enterró a Cándido y que había estado guardando adentro todo lo que no había podido soltar porque había demasiadas cosas urgentes que atender, y que lo que había encontrado adentro no era lo que esperaba encontrar o no encontrar. Era simplemente la siguiente parte de la historia, que seguía aunque ella no hubiera pedido que siguiera. Eso era lo que la gente del ejido y del municipio no podía explicar bien cuando contaba lo de Refugio Montoya y el corral cerrado 3 años, porque lo que había encontrado adentro no era algo que se pudiera resumir en pocas palabras, sin perder lo que era. Era más complicado que un milagro y más sencillo que cualquier explicación que alguien quisiera dar. Ahora falta contar los 3 años, porque el corral no llevaba 3 años cerrado sin razón. Llevaba 3 años cerrado porque adentro estaba lo que Refugio no había podido mirar. Cuando Cándido murió, el corral de Tordillo quedó como lo dejó él. Las herramientas colgadas en el orden que Cándido les ponía, que era su propio orden, y que ningún otro hombre hubiera entendido a primera vista, pero que tenía una lógica clara para quien lo conocía. La silla de montar en el caballete del rincón, limpia con el cuero aceitado la última vez que Cándido la usó, el cabestro de cuero trenzado colgado en el clavo de la derecha, el lazo enrollado en el gancho de la izquierda, y en el piso, junto al comedero, la lata de café de hojalata donde Cándido guardaba los clavos y las grapas sueltas que iba recogiendo del suelo, porque decía que eran un peligro para los cascos de los animales. Esa lata de café era la cosa que Refugio no había podido ir a buscar. No era que no la necesitara. Las grapas y los clavos son cosas que se acaban y que se necesitan en un rancho. Era que la lata de café de hojalata era la misma donde Cándido había guardado también desde siempre los billetes de reserva del rancho. No mucho dinero, nunca mucho. Lo que hubiera en el momento que era razonable tener a la mano sin tenerlo en el banco. Era el dinero de emergencia, como él lo llamaba, para cuando el banco estaba cerrado y había que comprar algo urgente, o cuando llegaba alguien que vendía algo que convenía comprar en ese momento sin esperar. Cuando Cándido murió, Refugio no había abierto esa lata. Había sacado lo del banco y había movido lo que había que mover, y había atendido lo que había que atender. Pero la lata de café en el piso del corral no la había tocado, y el corral con la silla y el cabestro y el lazo y la lata era el lugar donde Cándido era más el mismo, más que en ninguna otra parte del rancho. Y entrar ahí y ver eso fue algo que Refugio pospuso durante semanas, y luego durante meses, y luego cuando los meses se convirtieron en 1 año, y luego en 2, y luego en 3. El candado oxidado y la cadena oxidada eran la forma que el tiempo había encontrado de hacer visible lo que ella había estado haciendo sin decidirlo. Cuando Tordillo se lesionó y tuvo que atenderlo y los costos del tratamiento empezaron a acumularse, y Palomares se apareció con su portafolios de cuero café y su voz baja y la carga hipotecaria que no era tan urgente como él. Decía, pero que podía convertirse en urgente si él lo decidía. Refugio llegó a un punto donde los recursos de reserva que le quedaban ya no alcanzaban para todo lo que tenía enfrente, y tuvo que elegir a dónde destinaba cada peso que tenía. Y en ese cálculo fue que la mañana de marzo, con el frío seco del altiplano todavía en el aire y el gallo ya sonando en el gallinero, Refugio Montoya sacó del cajón de la mesita de noche el sobre de papel craft con la llave oxidada, y el rosario que ya no usaba, y el recibo del banco que no valía nada, y fue al corral que llevaba 3 años cerrado. El candado cedió con ese sonido sordo de las cosas que se han aguantado demasiado tiempo, y que cuando sueltan lo hacen de una vez. Las puertas de tablas grises se abrieron con resistencia, porque la madera que lleva tiempo sin moverse se asienta en su lugar. El interior del corral tenía el olor de lo que ha estado cerrado, tierra seca, madera vieja,
cuero. Las herramientas seguían colgadas en el orden de Cándido. La silla en el caballete, el cabestro y el lazo en sus ganchos respectivos. Y en el piso junto al comedero, la lata de café de hojalata. Refugio entró despacio. Sus pasos en el piso de tierra apisonada eran el único sonido. Fue hasta el fondo del corral donde estaba la lata. Se agachó, la tomó. Adentro estaban los clavos y las grapas que Cándido recogía del suelo. Y debajo de los clavos y las grapas envueltos en papel periódico con una liga, los billetes de reserva del rancho. No era una fortuna, era lo que era. El dinero de emergencia de un rancho que nunca tuvo más de lo que necesitaba. Pero era suficiente para pagar el resto del tratamiento veterinario de Tordillo. Era suficiente para los honorarios de don Macario. Era suficiente para llegar al punto donde el rancho pudiera seguir sin depender de nadie más. Refugio se quedó agachada junto a la lata de café un momento largo. Afuera, en el potrero, Tordillo estaba echando su ración de mañana. Se escuchaba el sonido del zacate, el gallo en el gallinero, el viento que bajaba de la sierra todavía con ese filo de marzo que no perdona, y lo que la gente del municipio y del ejido no podía explicar bien cuando lo contaba era esto, que Refugio Montoya había encontrado en ese corral exactamente lo que necesitaba para resolver lo que tenía enfrente. En el lugar exacto donde lo había dejado el hombre que lo había guardado para ese momento, aunque no supiera cuál iba a ser ese momento. Y que eso no era un milagro en el sentido de algo sobrenatural. Era el milagro ordinario de un hombre que hizo las cosas bien y que la mujer que lo conocía. Finalmente encontró el camino de vuelta al lugar donde él siempre las hacía. Eso era lo que no tenía explicación y que sí la tenía. En el rancho El Alazán, al sur de Namiquipa, en el estado de Chihuahua, octubre llegó con ese cambio que tiene textura propia. El aire dejando de pesar como en verano, el filo limpio que anuncia que el frío está bajando, aunque todavía tarde semanas en asentarse del todo. El mezquite empezó a cambiar de color en los bordes más altos de las lomas. La gobernadora que bordeaba el terreno del lado norte tomó ese verde oscuro que tiene en otoño, más intenso que en ninguna otra temporada. Para ello, habían desaparecido con las mayores cabezas de la Mabona Peleapea. Para picarlas entre las Manó Peleapea, con tanta salidad, que me llevaban a aceptar a Sierramón hombres para hacer, con el cano el letón de la mano, otra espaveza más selectante, para que expirara siempre. En la barranca al norte que en agosto había llevado agua limpia durante 2 semanas, después de las lluvias las piedras blancas del fondo brillaban al mediodía como siempre. Tordillo estaba en el potrero, no el potrero grande que requería más trabajo de cerca del que Refugio podía hacer sola por el momento, sino el potrero chico junto a la casa donde el pasto de temporal había crecido bien ese año. Caminaba sin la cojera que había tenido en los peores meses de la lesión, no con el paso completamente libre todavía, pero con la distribución de peso correcta en las 4 patas, con esa solidez que tienen los animales cuando han sanado de algo que estuvo a punto de ser permanente. Consuelo había venido el domingo anterior con los niños. Los niños del rancho son distintos a los niños del pueblo, saben qué hacer y qué no hacer, cerca de un animal grande. El mayor de los hijos de Consuelo, que tenía 12 años y que se llamaba Damián como el abuelo que nunca conoció, se había parado junto al corral de Tordillo con ese respeto natural de quien ha crecido escuchando hablar de los caballos y que sabe que el primer paso es quedarse quieto y dejar que el animal decida. Tordillo lo había mirado un rato. Luego se había acercado despacio hasta la reja con las orejas hacia adelante y había extendido el hocico hacia la mano, que el niño extendió sin que nadie se lo dijera. Refugio lo había visto desde el corredor de la casa y no había dicho nada. Consuelo tampoco. Era el tipo de momento que se estropea si se comenta. Los papeles del rancho estaban en orden. Don Macario había completado la cancelación de la carga hipotecaria y había dejado copia certificada en el registro. El proceso de verificación de titularidad había sido cerrado con la documentación completa dentro del plazo. El reconocimiento del programa ganadero, que Cándido había iniciado 3 años antes de morir, estaba en proceso gracias al informe de Eleodoro Múñez, y cuando se completara iba a dar al rancho El Alazán un certificado de historial, que era más valioso que cualquier papel de deuda, porque era un papel de buena práctica y de continuidad, y esos papeles no los produce el dinero, sino el trabajo sostenido en el tiempo. Palomares seguía en el municipio, que en esos casos rara vez hay otra cosa.
Pero el tipo de silencio que lo rodeaba ahora era diferente al de antes. Era el silencio de alguien a quien la gente ha empezado a mirar de otra manera. No con acusación abierta, porque eso requiere valor que no siempre está disponible, sino con esa precaución discreta que en los pueblos pequeños es más elocuente que cualquier declaración. Refugio estaba en el corredor de la casa esa mañana de octubre con el café en las manos. El corral del fondo estaba abierto como había estado desde el día de marzo. Las herramientas de Cándido seguían en sus ganchos, la silla en el caballete, el cabestro y el lazo, la lata de café de hojalata en el piso junto al comedero, vacía ahora de billetes y de clavos también, porque Refugio la había limpiado y la había dejado ahí simplemente porque era donde había estado siempre. Tordillo estaba en el potrero. Refugio lo veía desde el corredor, la figura oscura del caballo contra el color del pasto de octubre, las orejas hacia adelante mirando algo en la dirección de la sierra. Un halcón cola roja pasó alto en el cielo. Ese vuelo planeado sin esfuerzo que tienen los halcones cuando el aire los sostiene. Y Tordillo lo siguió con la cabeza sin moverse del lugar. El rancho no estaba igual que antes de la muerte de Cándido. No iba a estarlo. Había cosas que no se recuperan, porque el tiempo no va para atrás y pretender que puede ir para atrás es la confusión más cara que existe. Lo que el rancho tenía era lo que tiene cualquier cosa que ha pasado por algo difícil y ha seguido. Un tipo de solidez que no estaba antes, que se parece a la cicatriz del pino en el norte, que no es la madera original, pero que es más densa y que aguanta más. El candado oxidado estaba en el suelo junto al portón del corral del fondo, donde Refugio lo había dejado el día de marzo cuando lo abrió. No lo había tirado, no lo había guardado tampoco. Estaba ahí en el suelo con su herrumbre de 3 años, siendo lo que era un objeto que ya no servía para lo que se puso y que todavía no había recibido destino nuevo. A veces así son las cosas. Refugio terminó el café. Se levantó, fue al potrero a ver a Tordillo. El caballo la escuchó venir desde lejos como siempre, y se volvió hacia ella con las orejas hacia adelante. Esperó a que llegara sin irse en la dirección contraria, que era lo nuevo, lo que había ido cambiando sin que ninguno de los dos lo decidiera. Ella le puso la mano en el cuello en la zona de siempre. Tordillo resopló largo y bajó la cabeza. El viento norte que empezaba a bajar de la sierra olía a mezquite y a piedra y a la primera amenaza de frío que todavía tardaba pero que ya estaba ahí en el horizonte. Como están siempre las cosas que vienen, visibles para quien sabe mirar, invisibles para quien no tiene práctica. Refugio no le dijo nada al caballo porque no había nada que decirle que él no supiera ya, que a veces lo que está cerrado no está perdido. Solo está esperando que alguien tenga la disposición de buscar la llave.